decimos, nadie mejor para proteger su patrimonio que los propios empresarios, ¿no? No sé por qué el Estado tendría que oponerse a la firma de un acuerdo cuando los propios empresarios lo aceptaron, porque indudablemente han evaluado de que no es perjudicial para ellos y prefieren seguir produciendo, y bueno, los salarios también tienen que ir acompañando con el aumento de la inflación, ¿no? Y que dicho sea de paso, también en el caso puntual de empleados de comercio, los aumentos tampoco ni siquiera son de la magnitud de la inflación, son por debajo de la inflación, siguiendo con las estadísticas oficiales. Con lo cual llamó la atención porque, bueno, es una traba que tienen los sindicatos, no solo en este caso tienen una traba con la contraparte, que es el sector empresarial, sino en este caso puntual con el Estado, que no los homologó, ¿no? Ahora, tenemos casos en la historia, vos que sos especialista en este tema, la tenés más fresca que yo, donde X gobierno no homologó, pero igual se paga. Claro, bueno, como yo te mencionaba, nunca pasó, no pasó muchas veces esto, pero sí ha ocurrido. Nosotros, bueno, estudiamos ese tema por ahí en la facultad, siempre vemos la primera vez que esto tomó estado público en Argentina, fue con el gobierno de Isabel Perón en la década del 70, donde, bueno, estaba en el Ministerio de Trabajo el tristemente célebre Celestino Rodrigo, ¿no? El del Rodrigazo. El Rodrigazo, una evolución importante en Argentina, creo que fue por encima del 160%, y se había puesto un tope a las paritarias del 40%, y los sindicatos habían firmado convenios por arriba del 80, 100%, entonces no se quiso homologar esos convenios. Bueno, inmediatamente hubo una reacción muy fuerte, fue lo que se conoce como la primera huelga sindical contra un gobierno peronista, cosa que está muy distante de lo que ocurre en nuestro día. Hoy en día tenemos un sector sindical bastante limitado, bueno, algunas dirigencias sindicales cuestionadas por las bases sindicales. Oh, claro. Entonces, bueno, hoy vemos que, no sé si el sindicalismo está en condiciones de llamar a una huelga general, hubieron huelgas generales hace poco en nuestro país, pero en este caso puntual, el Sindicato de Empleado de Comercio por lo menos no lo hizo hasta ahora, sí lo hizo la UTA, uno de los motivos por el paro de la UTA era esto. Uh-huh. Pero bueno, pasó eso en la década del 70, después en los 90, si bien no ocurrió una situación similar a esta, sí se autorizaba al Ministerio de Trabajo a deshomologar convenios. Por el programa económico del ministro Cavallo de aquel entonces, los convenios que nos daban con la pauta inflacionaria, el Ministerio de Trabajo los deshomologaba. Ya habían sido homologados y volvía para atrás, esto también se quedó, había un decreto que autorizaba eso, que después finalmente fue declarado inconstitucional, y la OIT dijo que eso no se podía hacer porque violaba la libertad sindical, por un reclamo de la Secretaría Argentina, que son los organismos internacionales. Y luego el último ejemplo que tenemos fue en el gobierno del presidente Macri, cuando no quiso homologar una paritaria de bancarios, y bueno, el sindicato de bancarios presentó una medida cautelar de la justicia laboral y consiguió que, bueno, la justicia laboral obligó al Estado a que no se entrometiera y a los empresarios a pagar el acuerdo, ¿no? Eso fue los últimos antecedentes, pero como te reitero, no hubieron muchos casos. Generalmente el trámite más complicado, por así decirlo, para el sector sindical es que el empresariado hace el acuerdo, no que el Estado lo homologue. El Estado se debería limitar a hacer un control de legalidad, así que el convenio colectivo no viole los mínimos laborales, los mínimos de de trabajo, las garantías constitucionales, no hacer un control, como se entiende, de mérito, oportunidad, conveniencia, no de hacer un análisis de si esto va a ser inflacionario o no. Porque con ese análisis también podríamos cuestionar los aumentos tarifarios, los aumentos de combustible, los aumentos de los productos en el supermercado, es decir, claro. Todo es inflacionario y me parece que justamente el salario en este momento no está siendo inflacionario, todo lo contrario, está yendo por detrás de la inflación. Ahora, a mí me llama poderosamente la atención igual que acepten las partes, porque esto me parece que es como medio ícono, ¿no? Y va a ser una bisagra. O sea, no se homologó y en vez de pujar, tensionar dentro de las reglas que tenemos democráticas, se acepta desarmar todo ese acuerdo que había costado bastante y que no estaba por encima porque había sumas fijas, que eso no son parte del salario. Desarman el acuerdo y lo vuelven a hacer, lo van a volver a hacer.
Y además con un procedimiento, yo no estoy en el procedimiento directo porque no asesoro el Sindicato de Empleo de Comercio, pero sí más o menos he tenido conocimiento de cómo siguió el trámite. Bastante cruel, digamos, la decisión del Ministerio de Trabajo, porque podría haber sacado un acto administrativo diciendo no homologo. Entonces ahí la parte afectada del Ministerio de Trabajo va a la justicia, apela ese acto administrativo a la justicia, pero no, sacó un comunicado de prensa, no es un acto administrativo, diciendo esto afecta el interés general sin dar mucho fundamento, ¿no? Entonces, allí, bueno, estará evaluando el sindicato habrá evaluado volver a renegociar, pero también podría evaluar ir a la justicia, reitero. El caso anterior judicializado importante que tuvimos, que fue el caso de 2017 del expresidente Macri, la justicia ordenó una medida cautelar. De hecho, los jueces que ordenaron esa medida cautelar, también hay que decirlo, fueron denunciados en el Consejo de la Magistratura. Por eso digo, es un tema muy sensible, porque aquí cuando el Estado pone ese tipo de trabajo, que el Estado encima está obligado por Constitución y por convenios internacionales a promover la negociación colectiva, a fomentar la negociación colectiva, porque se entiende que es el instrumento más idóneo que tienen hoy la sociedad democrática para resolver los conflictos y para defender a la gran cantidad de trabajadores y trabajadoras que viven sus salarios. Porque si no, estos trabajadores, ¿qué otra alternativa tienen? Es muy difícil para alguien que trabaja pedirle un aumento al empresario. Es decir, a ver, yo digo, estás usted, mañana llega a agarrar y dice, a ver, no me alcanza el sueldo. Es muy ingrato tener que negociar individualmente el salario. Entonces, para eso está el sindicato. Y el sindicato, mal o bien, y con muchas críticas que le podemos hacer, es un instrumento muy efectivo para resolver estos conflictos. Al punto tal que OIT lo resalta, no es que lo resaltamos de Argentina, OIT lo considera como un instrumento esencial para conseguir el famoso trabajo decente, trabajo con ingresos que nos alcancen para cubrir mínimamente la ganancia básica, eso que en Argentina no ocurre. Totalmente de acuerdo, pero esto teléfono para también los gremialistas, no todos, porque es injusto y arbitrario decir eso, pero algunos gremialistas, sindicalistas, secretarios generales, bueno, pónganse las pilas porque esto termina domesticando un poco a todos, hasta los informales, porque viste que también empieza a haber un clima de época, y todos, el consumo depende de esto, los informales también van viendo qué pasa con esto, los que están en negro, mal llamado trabajo en negro. Entonces me parece que es importante más que nunca que estén a la altura de las circunstancias, que lamentablemente, y por eso tienen tanto quilombo los sindicatos por dentro, muchos no están, no todos, quiero ser justa. Sí, eso tenés razón. Obviamente hay dirigentes cuestionables, hay otros que no, que se comportan muy bien, pero también, déjame decir, hoy el colectivo, el mundo sindical está como atacado por varios frentes. No quiero salir a salva de ningún dirigente, pero digo, hoy, por ejemplo, destaco con varios proyectos que hay en el Congreso, que yo he participado. Déjame aclarar, yo soy presidente de una asociación de laboralistas platenses, que sí, nos invitan a los debates en el Congreso, y ¿cuáles son los últimos proyectos que se presentaron? Prohibir las contribuciones solidarias, atacar el financiamiento de los sindicatos, atacar la reelección de los dirigentes. Eso también habría que cuestionar, porque hay dirigentes que se mantienen durante tantos años, pero digo, desde el Estado se está haciendo solo un ataque a un sector, ¿no? Y a otro sector, qué sé yo, la ley de base, el DNU liberó el cobro de intereses a la tarjeta de crédito, libera las tarifas, libera todo, pero acá se pone un tope. Entonces uno ve que es el imparcial acá, y el que debería promover esto, que es el Estado, no es imparcial, en realidad está incidiendo en la negociación, incluso mucho más allá de lo que los propios empresarios lo hacen, ¿no? Eso es lo lamentable. Sí, además, déjame decir que en esta semana también salió el tema de el fondo de SS, que se quiere suplir el tema de la indemnización por despido. Entonces, en este contexto de pérdida del poder adquisitivo del laburante, que encima se amenaza con quitar la indemnización por despido para suplirla con un fondo de SS, alta informalidad laboral. El mundo sindical también está hackeado, y por eso a veces, no digo que se entiende, pero habría que analizarlo en ese contexto. ¿Por qué no salen a hacer un paro como hacían en los 70 cuando pasaban estas cosas, ¿no? Claro. Esto fue un gran escándalo cuando pasó esto, en total. Y yo te lo respondo, porque no están a la altura de las circunstancias. Yo entiendo tu defensa, porque al fin y al cabo es una defensa, pero está a la vista, todo ciudadano a pie lo sabe, que hay una fractura
entre la CGT, adentro de la CGT, hacen un paro y UTA no para. Cuando en realidad la conciliación obligatoria, esto lo vamos a hablar en otro momento con vos, afecta, pero cuando estás directamente haciendo un paro a tu cámara, no cuando como parte de la confederación, porque hablamos con la abogada de la UTA y nos dijo eso, que podían parar. Bueno, no pararon, entonces no tuvo el efecto que tenía que tener. A mí me parece que dividir reinarás. La fractura es tal, y como vos también decís, esto de la no renovación, 45 años uno, 30 años sé que está el otro, y bueno, nos encuentra débiles a la masa trabajadora, con dirigentes muy fragmentados, que no pueden hacer la tensión que tendrían que hacer. Sí, sí, eso totalmente de acuerdo. De hecho, estos dos sindicatos que nombramos no son, que conoce el mundo sindical, no son de los sindicatos más combativos. Así parece que el gobierno eligiera su claro. Entonces, no son los sindicatos. De hecho, cuando salió este proyecto de suplantar fondos, las indemnizaciones por un fondo de cese, la foto que circuló en aquel entonces, que fue muy criticado por todos nosotros los laboralistas, fue el secretario general del empleado comercial con la secretaria de Capital Humano promocionando este fondo. Entonces, digamos, parece que eligen justamente el sector más débil del sindicalismo con quien discutir este tema. El tema que después es referencial para el resto, el sindicato más grande, que tiene más afiliados. Después esto se usa como comparación para las otras prioritarias que vienen, y que los otros tienen un peso mayor. Domestican, claro, domestican, domestican, claramente. Gastón, me quedo sin tiempo, agradecerte, y tenemos que traerte al estudio porque hay un montón para hablar de esto, los despidos, todo como vos decís, indemnización, para que lo pongamos bien para nosotros, ciudadanos a pie, ¿no? Tal cual, tal cual. Gracias. Es un tema que interesa a todos los que viven de su trabajo. Sí, tal cual, totalmente de acuerdo. Gracias. Un abrazo. Buenas tardes, hasta luego. Gastón Valente, abogado laboralista, con esto que, claro, es nunca visto. Que